El Club de Economía y Política les da la más cordial bienvenida. En esta semana se conmemora 30 años de la caída del muro de Berlín. El objetivo del club es generar espacios de intercambio de ideas entre académicos y estudiantes. Por tal motivo, el club está abierto al debate entre personas con diferentes formas de ver el mundo. En este contexto, la posición del club es de respetar uno de los principios fundamentales de los seres humanos, la libertad de expresión. En esta ocasión tenemos la presencia de dos grandes académicos, como el doctor Andrés Ortiz Lemos y el doctor Mario Hunda. Andrés es doctor en estudios políticos por Flaxo, posee un postdoctorado, es autor de la Sociedad Civil Ecuatoriana en el laberinto de la Revolución Ciudadana y una serie de publicaciones académicas. Doctor Mario Hunda es subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, es también subdirector de Ciudad, Centro de Investigaciones, es autor de Hacia la segunda fase de la Revolución Ciudadana, entre otros artículos. A continuación vamos a dar el paso a Andrés y luego a continuación vendrá Mario. Tienen una conferencia de 20 minutos cada uno. Bueno, hola, buenas tardes con todos, gracias por venir. Ojalá que sí me puedan escuchar atrás. Voy a hablar un poco rápido porque tenemos poco tiempo. A ver, no voy a hablar sobre literatura fantástica ni ciencia ficción. Esto incluye estos enunciados de naturaleza utópica que generalmente se conocen en ciencias sociales como teoría. No, entonces no son los temas esos los que voy a tocar aquí. Voy a seguir la línea de Ludwig Wittgenstein, quien plantea que el universo es la suma de acontecimientos y no de objetos. O sea, el universo es la suma de hechos y no de objetos. Entonces, me voy a centrar básicamente en lo que pasó en el mundo de los fenómenos. A ver, en 1961 se levanta este muro en Berlín, después de algunos años de acabada la Segunda Guerra Mundial, porque muchas personas de la Alemania Oriental estaban fugando masivamente, ¿no?, a la Alemania Federal. El muro se le llamó muro antifascista. Entonces, la primera cosa que llama la atención es esta flexibilidad semiótica de la palabra fascismo, ¿no? Ya desde ahí la tradición de decir que todo lo que nos puede ayudar a justificar los excesos dentro de esta ideología se le conocería como fascista, ¿no? Entonces, el muro de Berlín es un muro antifascista. De todas formas, es importante tener la oportunidad de ver qué pasó. A ver, en el mundo de, por ejemplo, de la medicina o de la farmacología, los científicos generalmente tienen el chance de comparar casos concretos en laboratorio, ¿no? Y comparar y ver variables y todo eso. Esas cosas no pasan en las ciencias sociales prácticamente nunca, ¿no? Excepto, por ejemplo, en el caso que nosotros estamos viendo hoy, en el caso de Alemania. Entonces, después de la construcción del muro de Berlín en el 61, y cuando el muro fue derribado en el 99, hay una serie de elementos que nos permiten saber más o menos qué pasó. Para 1990, el PIB per cápita de la Alemania Federal era de alrededor de 22.000 euros de hoy, del 2017, algo así. Eso es lo que el PIB per cápita de la Alemania Federal, ¿no? Pero el PIB per cápita de la Alemania Democrática era de 9.400 euros, o sea, menos de la mitad. De todas formas, esos números no son tan malos comparando con sociedades como Latinoamérica o África, ¿no? Otras fuentes dicen que incluso la diferencia era mayor, que el PIB de Alemania Democrática era del 30% en relación con la Alemania Federal. O sea, es una diferencia bastante significativa. Hay que tomar en cuenta que el PIB per cápita soviético era de alrededor de 8.000 euros de hoy. Entonces, esos eran los números de este tipo de regiones, pero Alemania Democrática era, digamos, la sociedad más avanzada del mundo comunista hasta los 90. Sin embargo, claro, es la mitad, ¿no?, de lo que tenía la Alemania Federal. En cuanto a la expectativa de vida al nacer, en la Alemania Federal, las mujeres tenían un 79% de expectativa al nacer y los hombres 74%, los hombres nos morimos más. Pero en la Alemania Democrática, las mujeres tienen una expectativa del 76, o sea, 3 años menos, y los hombres del 65, o sea, muchos menos años. Es decir, hay una diferencia también en el tema de salud y de servicios, ¿no?, de sobrevivencia. Y el índice de desempleo para 1990, pues el tiempo de la unificación, exactamente el momento en que se empezó a dar el proceso, en la Alemania Federal era alrededor del 6.5% al 5%. Esos son igual indicadores que están más o menos en disputa, pero es un nivel de desempleo muy bajo. Mientras que en la Alemania Democrática el índice de desempleo es del 13% más o menos. Ya, esos son los números más o menos para entender, no soy economista, pero a nivel de números económicos, cuál era la situación en el momento de la unificación.
En este momento, bueno, no en este momento, sino con datos del 2015, ya con Alemania unificada, el índice de Gini de Alemania unificada es del 31.7. Es un índice de Gini bastante mejor incluso que el de Venezuela, que implica menos desigualdad que incluso Venezuela, que es del 46.9%. Es decir, que la caída del muro de Berlín benefició de forma importante a los alemanes, no solo en la posibilidad de acceder a un Producto Interno Bruto más alto, a empleo mejor remunerado, porque por cierto, en promedio los sueldos en Alemania federal eran el doble que los de la Alemania democrática, sino que además es una sociedad más igualitaria que muchas de las grandes naciones socialistas actuales. Bueno, los índices como salud, educación, alfabetismo, médicos por persona, son más o menos parecidos entre la Alemania democrática y la federal. Entonces, hicieron, digamos, un buen trabajo ambos, ¿no? En lo que se diferencia bastante los indicadores es en que en la Alemania federal había como el triple de crímenes, ¿no? Entonces, salías a la calle de noche en la Alemania federal, te robaban el celular, no tenías celular, te robaban, no sé, la salchicha o lo que sea que tienen los alemanes, ¿ya? Pero el precio para ese índice tan alto de seguridad en la Alemania democrática era una represión brutal, ¿no? Entonces, durante el tiempo de la construcción del muro, alrededor de 1.500 personas se murieron tratando de cruzar el muro. ¿Ya? Aquí empezamos con la primera reflexión. En las sociedades socialistas se construyen muros para evitar que la gente se te escape. O sea, no es como Trump que genera, digamos, muros para evitar la migración ilegal. No la migración ilegal. En Alemania era el muro para evitar que la gente se te salga. Entonces, eso es un tema más o menos importante. La cortina de hierro benefició especialmente al imperialismo soviético, ¿no? Los soviéticos tenían, ustedes saben, el Pacto de Varsovia, que es una cosa militar, una alianza militar, pero tenían también la Comecon, que es una alianza, que es como una especie de tratado de libre comercio entre países de Europa del Este, entre países del eje socialista. Pero los socios comerciales de la Unión Soviética no parecen haber sido tratados como socios a una jerarquía igual. En el 56 los húngaros se cansaron de estar dentro de la cortina de hierro y hicieron una revuelta, quisieron salirse de la cortina de hierro, tener un régimen democrático. El resultado fue la ocupación de Hungría por tropas soviéticas, que es un lugar común, todos saben, 4.000 muertos. En el 68 los checoslovacos, también miembros, ¿no?, de esta asociación de comercio, de ayuda mutua de comercio, quisieron un socialismo. Ellos no quisieron dejar el socialismo, quisieron hacer un socialismo más democrático, con más amplitud cultural, un socialismo que tenga minifaldas y música de los Beatles, básicamente. Resultado, invasión soviética, ocupación soviética. En esta ocasión no hubo muchos muertos, solo 200 nomás, porque fue una ocupación pacífica, ¿no? Esa es la manera como trataba la Unión Soviética a sus socios comerciales, ¿no? Bueno, esos no son los únicos casos, pero el tema, digamos, de cómo se vivió el mundo soviético y cómo se vivió detrás de la cortina de hierro es un tema que habría que preguntarles a las personas que llegan tarde. Como dice el escritor Leonardo Valencia de Ecuador, dice: los novelistas son los que llegan tarde, ya cuando está la cosa hecha llegan para contarnos qué pasó. Y en ese sentido, para entender cómo era el régimen soviético y el régimen de la cultura de la cortina de hierro, se podría echar mano de algunos libros. Por ejemplo, La broma de Milán Kundera, que te dice cómo no podías ni siquiera hacer chistes en el tiempo de la Checoslovaquia ocupada por el socialismo, porque te podías causar problemas por toda la vida por una broma al partido, ¿no? Tenemos textos como El maestro y Margarita de Bulgakov, que te narra cómo es tan opresivo el sistema soviético y el sistema burocrático que el diablo viene a la Unión Soviética, pues se siente cómodo allá. Entre tanta burocracia y tanta cosa está feliz, ¿no? Pero sobre todo, y es el libro más importante y el libro que es indispensable para entender lo que fue la cortina de hierro, es El archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, ¿no? Que es un libro que narra en qué se basó el milagro económico soviético. La Unión Soviética tuvo un crecimiento económico muy fuerte en sus primeros años, en los años del leninismo y después del stalinismo. ¿Por qué fue tan importante ese crecimiento económico? Porque ellos revirtieron la fórmula esta de Saint-Simon, y que después coge Marx, ¿no?, que dice que es esclavismo, feudalismo, capitalismo, después ya el socialismo. Entonces eran tan avanzados los soviéticos que ya hicieron un escaño más adelante, hicieron esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, esclavismo. Porque Alexander Solzhenitsyn nos habla de que hubo alrededor de 50 millones de esclavos desde 1918 hasta el 56. Y esos son elementos bastante conocidos. Bueno, gana el premio Nobel este autor, pero lo que no se sabe es que todo el equipo que le ayudó a transcribir la obra y que tenían escondido y fotografiaban el texto de él fueron asesinados o encarcelados en Rusia, ¿no?
Solzhenitsyn se logra escapar. Esa es la cortina de hierro. Pero hay otros muros. Esos no son los únicos muros, ¿no? Hablemos de un muro más cercano. Cuba, para venir de Cuba a Ecuador, para migrar de Cuba a Ecuador, tiene los documentos de migración más caros del mundo, ¿no? Entonces es carísimo comprar una visa de Cuba para Ecuador. Es una especie de muro. Bueno, tienes del mar que sirve también, ¿no? Ustedes saben que hay fusilamientos, ha habido fusilamientos en Cuba cuando se encuentra la gente tratando de salir en balsa. Entonces es mejor que un muro este tema del agua en Cuba. Y en Venezuela, solo en el régimen de Nicolás Maduro, según datos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, han muerto 7,000 personas por causas políticas en el régimen de Maduro. Entonces esos son los muros de los que estamos hablando, los muros que lamentablemente no se acabaron. Claro, en mi generación, en los 90 nosotros decíamos se cayó el muro, ¿no? O sea, no solo que el muro no se cayó, sino que los muros siguen presentes y ahora hay gente que lucha fervientemente para que se construyan muros y que esos muros generen, se instauren en nuestros contextos sociales, y además se considera esta instauración de muros como una lucha o reivindicación social. Otro de los casos imparjaritables es el caso de China. China tuvo un proceso de desarrollo agresivo llamado el Gran Salto hacia Adelante, ¿no? Del 58 al 61. El camarada Mao Zedong dijo, a ver, vamos a hacernos un país desarrollado, vamos a fundir hierro, vamos a fundir acero. Y obligaron a todos los campesinos de China a fundir acero, pero el camarada Mao parece que no se dio cuenta que la gente está a cosechar y sembrar. Como resultado de eso, las cifras del Gran Salto hacia Adelante varían desde la más modesta de Pian Shise, del 87, en la revista de las consecuencias demográficas del Gran Salto hacia Adelante, perdón, la revista se llama la Revisión de Desarrollo. ¿Ya? Este dice que murieron 23 millones de personas. Esta es la cifra más baja de todos los académicos. Tengo aquí como unas 12 cifras, les puedo dar al final, hasta Becker del 96, que plantea que murieron 43 millones de personas del Gran Salto hacia Adelante. Tenemos un promedio, digamos que murieron alrededor de 25 a 30 millones, una cifra modesta. 25 a 30 millones de chinos, no de enemigos externos. O sea, si Hitler mata 6 millones de judíos, evidentemente hay que odiarle a Hitler porque mata 6 millones de personas. Entonces, odiémosle a Hitler todos porque está bien. Pero cuando Mao Zedong mata 30 millones de personas, resulta que hay que considerarle el gran ícono cultural de los 60, ¿no? Pues hasta John Lennon salía con la champesta del Mao Zedong. Los mismos compañeros de Mao Zedong le botan del poder. Entonces Liu Shaolin coge el poder y le relegan a Mao Zedong. Y ahí es donde nace una nueva característica del marxismo. Porque Mao Zedong era perverso pero un genio. Entonces el tipo está relegado y le ponen a su esposa como presidenta, como ministra de Cultura. Y ahí él dice, la cultura. La cultura es algo importante. Entonces, ¿qué hace? Se manipula la juventud. La juventud quiere ser heroica, quiere cambiar el mundo, porque así es la juventud. Está bien eso. Pero el problema es que lamentablemente hay gente que puede manipularles. Y la revolución cultural china que se da del 66 hasta el 76 es un movimiento civil. No es militar, es un movimiento civil de jóvenes completamente fanatizados que logran regresarle el poder al camarada Mao. Este proceso fue tenaz. Eso es como en la película de Wall, donde todos los chicos destruyen las aulas de clases y matan a sus profesores. Eso fue la revolución cultural china, eso pasó, ¿no? Y gracias a la revolución cultural china tenemos Sendero Luminoso, MPD y todos los grupos más radicales que hemos tenido en Latinoamérica. Mao Zedong tiene el buen gusto de morirse en el 76 y entonces Deng Xiaoping acoge el poder. Sigue siendo un régimen opresivo, socialista en lo político, pero tiene los que se llaman los regímenes especiales, ¿no? Regímenes donde hay libre comercio. Y como tienen mano de obra de 50 centavos del día, entonces despegan económicamente de una manera brutal y además se adhieren al tema del libre comercio. ¿Por qué? Porque Nixon en el 73 se dio cuenta que tenía que ser amigo de los chinos y dio grandes facilidades a Estados Unidos a que China se crezca económicamente. Ahora los norteamericanos están medio arrepentidos porque en el Black Friday los productos que se compran en Estados Unidos son chinos. Entonces China tiene un crecimiento económico extraordinario porque se abre al libre comercio. Sus números económicos son extraordinarios. Sus indicadores políticos no, porque sigue siendo un régimen socialista y comunista en lo político, pero digamos más liberal en lo económico en algunos ámbitos, en las regiones especiales. Bueno, la revolución cultural china tuvo influencias, por ejemplo, en Camboya con Pol Pot, donde mueren alrededor del 30% de los habitantes de Camboya, porque este señor quería instaurar un régimen maoísta en Camboya y entonces tienes 2 millones de personas muertas en un año, en muy poco tiempo. Esos son los números de la cortina de hierro. Entonces vamos a ustedes generalmente
nosotros generalmente creemos que los totalitarismos son esas cosas que pasan cuando alguien tiene poder, y es verdad, ¿no? Vamos a diferenciar lo que es una dictadura de un totalitarismo. En una dictadura el chapa te pega con el tolete para que te portes bien. Es una dictadura. En cambio, en el totalitarismo, tú eres el chapa. Estás tan convencido de la ideología del partido que tú te conviertes en el policía de tu propia familia. Eso es lo que pasó en la Unión Soviética, en China y en la Alemania nazi. Quien teoriza eso es Hannah Arendt, la teórica más importante del siglo XX, sin duda, por sobre Adorno y Horkheimer y todo eso. Ella plantea el tema del totalitarismo, pero se da cuenta de una cosa: el totalitarismo no simplemente ocurre cuando tienes poder. Puede haber totalitarismo en los movimientos sociales subalternos. Los movimientos que todavía no tienen el poder pueden tener discursos totalizantes. Es lo que Hannah Arendt llama los pan-movimientos. ¿Qué es un pan-movimiento? Es un movimiento social, discursivo, puede ser incluso antihegemónico, puede ser incluso de la subalternidad, que divide el universo en dos. Nosotros somos buenos y todos los demás son malos. Sendero luminoso, pero hay otros movimientos de reivindicación de diferentes tipos que hay ahora, ¿no? Es como cuando te sientas a merendar con tu amigo vegano, porque te quiere pegar si te comes una chuleta, ¿no? Hannah Arendt reconoce un poco eso, dígame. Ay, pensé que usted me decía que era vegano. No. Bueno, tenemos este elemento. Si tengo 5 minutos, me gustaría decirles que es mentira lo que se dice. A ver, existen varios autores como Teodoro Adorno, Horkheimer, como está en nuestro escrito de Marcuse, que dicen básicamente que el desarrollo y que la historia moderna y que la historia capitalista es como un cangrejo que camina para atrás, que las cosas cada vez están peor. Mentira, eso no es verdad. Por ejemplo, gracias a las sociedades del libre mercado, nosotros hemos tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto inconmensurable. Solamente a finales del siglo XIX ya tenemos un Producto Interno Bruto mundial de 11.000 millones de dólares en relación con el siglo XVI, donde teníamos menos de 2. O sea, no hice una gráfica por el tema de ser dinámico, pero la riqueza que creó el capitalismo es increíble. Es mentira lo que se suele decir en estas ideologías, que hay una cantidad limitada de recursos y que cuando una persona tiene 10 sucres y la otra tiene 1, el que tiene 1 es pobre por culpa del que tiene 10. Mentira, la riqueza se crea, eso está demostrado. Ya no hay discusión sobre eso, eso se crea, pero se crea en regímenes de libre mercado, no se crea en economías planificadas, eso ya lo sabemos. Bueno, tengo un montón de otros indicadores. Lo que quería decirles es que la pobreza extrema es como el rinoceronte negro. La pobreza extrema está en peligro de extinción, aunque no lo creas. Nosotros tenemos un proceso de disminución de pobreza extrema extraordinario. En 1820, el 90% de la población mundial vivía con menos de $2 al día. Evidentemente, calculando cuánto sería $2 al día de hoy. El 90% de la población. Y lo que tú estás teniendo ahora, alrededor de nuestro tiempo, es alrededor del 20%. Y las proyecciones son que eventualmente esto va a seguir bajando de una manera pero dramática, hasta que probablemente la pobreza extrema pueda extinguirse. O sea, cada vez es más exótico que cuando se hace propaganda sobre lo terrible que es la pobreza, se tiene que ir a lugares más lejanos, más alejados. Otra cosa que te quiero decir es que las enfermedades vinculadas con la pobreza, las 5, neumonía, diarrea, malaria, sarampión, VIH y SIDA, enfermedades vinculadas con la pobreza en los países pobres están disminuyendo extraordinariamente rápido. ¿Por qué? Por los regímenes de libre comercio, por la posibilidad de generar riqueza y por la posibilidad de que las farmacéuticas, que generalmente se les dice que son el cuco, puedan generar negocio a través de los medicamentos y cada vez son más baratos. Tú puedes comprarte una pastilla hoy que puede salvarle la vida a tu hijo con 25 centavos, ¿no? Una mujer embarazada hoy tiene una esperanza de vida altísima. Hace 50 años estar embarazada tenías la misma esperanza de vida que tener cáncer de seno hace 50 años. Y ese tipo de cosas pasa por los regímenes de libre mercado. Bueno, las calorías, en promedio el mundo ahorita está alrededor de 2.500 calorías diarias. La gente cada vez come mejor, cada vez hay menos hambrunas. Las hambrunas han desaparecido enormemente. Aquí tengo indicadores de Bangladesh, de Kenia, ¿no? Países pobres donde ha habido hambrunas en los 80s, donde se ve cómo dramáticamente bajan los índices de desnutrición infantil y la gente que tiene hambre. Cada vez hay menos gente que tiene hambre en los países más pobres. Los principales beneficiarios de la caída del muro son los pobres, no los ricos. ¿El rico hasta cuántas calorías va a comer el rico? Bill Gates puede comer 3.000 calorías al día. ¿Qué va a comer? 20.000 al día. No puede. O sea, los beneficiarios del beneficio económico del libre mercado son los pobres, porque cada vez hay más personas
pobres con acceso a comida, a más comida y a comida de mejor calidad. Bueno, desnutrición también ha bajado enormemente, calidad de vida ha mejorado enormemente. La esperanza de vida es tan dramático que en el siglo XVIII la esperanza de vida bordeaba en promedio a nivel mundial, ¿no? En los países ricos a nivel mundial, por ejemplo, 40 años, 50 años. Y la esperanza de vida ahora en Europa es de 80 años, en América de 75 años y en el mundo está llegando a los 70 años. Y en África la esperanza de vida es de 60 años, en los países más pobres de África. O sea, cada vez la gente puede vivir más gracias a eso. Entonces, ¿qué nos ha dejado como legado la caída de los muros? La posibilidad de tener sociedades económicamente más fuertes. Las muertes de niños antes de los 5 años han caído dramáticamente, especialmente en Etiopía y en los países subdesarrollados de Latinoamérica. El decrecimiento de mortalidad infantil es abrumador. Etiopía, Malasia, es países donde se ha prácticamente erradicado problemas de enfermedades vinculadas con la pobreza y con la desnutrición. ¿Y por qué? ¿Por el altruismo de estos discursos de literatura fantástica, del marxismo? No, básicamente por la aproximación empírica, realista de lo que sería la apertura comercial y los beneficios de la modernidad. O sea, todas las tesis de Teodoro Adorno y Horkheimer están mal. La mitad de las cosas que dice la dialéctica de la ilustración están mal y la otra mitad son mentiras. Ya, entonces una cosa importante que quería decirles, ya para terminar, ya me dice que ya se acabó, es que no debemos permitir la construcción de nuevos muros, ni tampoco que se nos manipule haciéndonos pensar que edificar nuevos muros nos va a generar una especie de reivindicación o de revolución francesa. O sea, sí es importante ser muy críticos con los discursos que nos plantean volver a ese tipo de regímenes. Eso sería básicamente. Muchas gracias, Andrés. Damos el paso, 20 minutos a Mario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les resulte útil la confrontación de ideas que han preparado. Voy a tratar de sintetizar, porque estos fenómenos históricos y de varias décadas de duración no son fáciles de resumir en tres o cuatro frases. De cualquier manera voy a tratar de sintetizar en 6 grupos de ideas que les voy a compartir a continuación. La primera idea es que en todas las épocas los humillados y los ofendidos, los condenados de la tierra, los Guayrapamuscas han buscado siempre encontrar vías para cambiar su suerte. Mientras que por otro lado, los potentados, los poderosos, los dueños del dinero, siempre han buscado vías para hacer prevalecer su posición de privilegio y de dominio. Y esta dinámica se conoce como lucha de clases. Lucha de clases no es, como creen algunos, un programa de acción. Lucha de clases no es una consigna para movilizar a nadie. Lucha de clases es solamente un concepto que describe y explica cómo funcionan las sociedades. Un ejemplo, el neoliberalismo que se impone ahora es una extendida, masiva y profunda lucha de clases del capital monopólico en contra de la población trabajadora en todo el mundo. Segunda idea, para reflexionar un poco sobre el tema que ustedes han planteado, que es el muro de Berlín, evidentemente hay que pensar en algo más que Alemania. Hay que pensar en el mundo, en los procesos que se han dado en el mundo. De alguna manera pudiéramos situar un origen de estos fenómenos en la Revolución Rusa de 1917, que
derrocó al zarismo e instauró el poder de los soviets. Soviets es una palabra rusa que traducida al castellano significa consejo o asamblea, ¿no? Y hacía referencia a que el nuevo poder se instituía a partir de asambleas o consejos de diversos sectores de la sociedad, obreros, campesinos, soldados, que se reunían a su vez en una asamblea de asambleas que llamaron el Congreso de los Soviets y que es la instancia que toma el poder a la caída del zarismo. Esto es lo que se llamó la Revolución Socialista. Esta Revolución Socialista fue, por lo tanto, la construcción de un poder basado en la mayoría de la población, basado en la organización de esa mayoría y basado, por lo tanto, en la búsqueda de construir una democracia que sea más profunda que las democracias liberales. No hay tiempo para explicar, digamos, otros elementos que contuvo la Revolución Rusa. La tercera idea que quería compartir con ustedes es que este proyecto, esta propuesta de sociedad, empieza a ser transformada, degenerada a partir de 1921, 1922, cuando una capa burocrática expropia el poder a los soviets y se hace con el mando del partido y del Estado. Los soviets a partir de entonces dejaron de jugar un papel de gobierno y de representación popular para convertirse en una fantasmagoría que recubría la dictadura de la burocracia. Este régimen de dictadura burocrática requirió, como cualquier régimen de dominación, de la violencia para afirmarse e instituirse. Esta violencia empieza con una violencia al interior del propio campo revolucionario. La historia nos cuenta cómo el momento en que Stalin termina haciéndose por el poder, el Stalin era el jefe de los burócratas, había aniquilado por asesinato, por fusilamiento, por envenenamiento, por apresamiento, a las 3/4 partes del Comité Central del Partido Bolchevique de 1917. Se trató, por lo tanto, de una contrarrevolución burocrática que crea, como les dije hace un rato, un nuevo modo de dominación. Y es este nuevo modo de dominación burocrática el que se extiende, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del nazismo, se extiende hacia Europa oriental. Pero en la mayoría de los casos, la extensión del régimen burocrático se dio, metafóricamente hablando, sobre las bayonetas del ejército soviético, más o menos como intentó hacer Napoleón Bonaparte la expansión de la Revolución Francesa en la Europa de inicios del siglo XIX. Esto generó, evidentemente, regímenes democráticos que se impusieron desde fuera a esas naciones y generaron no únicamente la dominación burocrática, sino la resistencia de la población trabajadora de esos países, que se expresó en una serie de levantamientos que se dieron entre 1950 y 1970
básicamente, en donde se expresaron diversos sectores de esas sociedades, como los obreros, los estudiantes, ciertos sectores intelectuales, en distinto grado según los diversos procesos de resistencia que se dieron en aquellos países. Una de las características de estos regímenes burocráticos, ya les dije antes y quiero remarcarlo ahora, es la expropiación de la capacidad de acción autónoma de las clases trabajadoras, la expropiación, por lo tanto, de la posibilidad de representación política autónoma y la expropiación de las posibilidades de ejercer poder político. De alguna manera esto se expresaba gráficamente en el hecho de que el Estado y el partido terminaban sustituyendo como agentes fundamentales de la transformación y de la acción política a las amplias masas de la población trabajadora. El Estado y el partido, a su vez, eran sustituidos por el Comité Central. El Comité Central era sustituido por el Secretariado del Comité y el Secretariado del Comité terminaba siendo sustituido por el Secretario General. Si queremos entender algo similar a lo que significa eso en nuestras culturas, pudiéramos pensar en los procesos de reproducción de caudillos en toda nuestra historia republicana a partir de la independencia hasta la actualidad. Hay mucha gente que cree que el caudillismo es propio de los populismos, a los que erróneamente califican como de izquierda y socialistas, pero en realidad el caudillismo está en el entramado de las relaciones de poder en nuestras sociedades, independientemente si los partidos y movimientos políticos que llegan a ejercer un cierto tipo de poder o incluso sin ejercerlo, independientemente, digo, si estos partidos se identifican como socialistas, como de izquierda, como de centro, como de derecha o como cualquier novelería de las que aparecen de tanto en tanto. La cuarta idea que quería compartir con ustedes es que entonces aquello que cae, se desfonda y se derrumba con el muro de Berlín no es el socialismo, sino la dictadura burocrática. La quinta idea sería ver qué es lo que pasó luego en el mundo. En el mundo capitalista ha tenido un despliegue del crecimiento económico, de la generación de riqueza, pero habría que decir que ha sido más rápido su crecimiento en la época en que ha estado gobernado por ideas desarrollistas que por las ideas neoliberales. Sin embargo, de que ha habido este crecimiento de riqueza, que dicho sea entre paréntesis es propio del capitalismo, esta riqueza ha sido cada vez más concentrada en grupos menores de la población y en un pequeño puñado de personas que controlan la riqueza que se genera en el mundo. Hemos visto, por lo tanto, un incremento de las desigualdades, un incremento del empobrecimiento, y acá quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces tendemos a pensar que la pobreza es únicamente la pobreza absoluta, pero la pobreza es un concepto relacional. Eso significa que uno es pobre no en relación consigo mismo, sino en relación con los demás, con el resto de la sociedad. En la medida en que, aún habiendo más riqueza, digamos, esta riqueza se concentra en un polo muy reducido de población, la desigualdad se incrementa y por lo tanto también la pobreza. La pobreza entendida, como les digo, como un concepto relacional. Hemos tenido también un enorme incremento del deterioro de la naturaleza.
la crisis ecológica que vienen denunciando los grupos ecologistas desde la década de 1970 y que las derechas fanáticas con Trump a la cabeza insisten que es una invención de las izquierdas, amenaza la reproducción de la humanidad entera. Y esto es porque el capitalismo es un régimen que genera su riqueza sobre la base de la depredación de las fuentes naturales de toda riqueza, es decir, la especie humana y la naturaleza. Hemos tenido también un deterioro de la democracia a todos los niveles y en todas partes. Y un deterioro de la democracia que lleva también a que aceptemos como democrática cualquier forma política que finja aceptar las condiciones formales de lo que se llamaba antiguamente regímenes democráticos. Y un ejemplo lo tenemos con el gobierno actual, el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno de Lenín Moreno fue elegido con un programa político, por gente que votó por ese programa político. Aclararé que en esa elección voté nulo, por si acaso crean que estoy defendiendo el programa con el que llegó Moreno al gobierno. Aclararé que me mantuve en oposición al gobierno de Correa durante los 10 años que duró el correísmo. Sin embargo, el momento que llega al gobierno, el señor Moreno decide modificar el programa por el cual fue elegido, dar un giro completo a la política, instaurar el programa de gobierno de los grupos que perdieron las elecciones contra él, ¿no es cierto?, y esperar tranquilamente que la sociedad acepte sin chistar semejante voltereta política. ¿Qué tiene que ver esto con la democracia? La democracia no es únicamente que un gobierno sea elegido. La legitimidad no es algo que se obtiene por algo que ha ocurrido en algún momento anterior. La legitimidad es el reconocimiento que la sociedad hace de lo que quiera que sea. La legitimidad no tiene que ver con la legalidad, que son dos conceptos diferentes. Y si un gobierno que fue elegido con un programa cree que no tiene ninguna otra salida que cambiar su programa, lo menos que se esperaría desde la perspectiva democrática es que consulte con la población, que consulte con los votantes. Y con consulta me refiero a consultas reales, ¿no?, a consultas serias, a discusiones profundas y no a la farsa creada de las mesas de diálogo que no discutían nada y en donde a los únicos que escuchaba el señor Moreno era a los dirigentes de las cámaras empresariales. Esto es un ejemplo en pequeñito del deterioro de la democracia que se ha vivido en todo el mundo después de la caída del muro de Berlín. Y en todo el mundo digo, en todo el mundo. Podemos poner el ejemplo de la agresión norteamericana contra Irak, en donde el gobierno norteamericano se inventó la existencia de armas de destrucción masiva, engañando a su población, engañando, y pongo engañando en este caso entre comillas, a las Naciones Unidas, puesto que los gobiernos del mundo estaban esperando ser engañados, para justificar la invasión militar. Luego de la caída de Irak y con Estados Unidos prácticamente gobernando ese país bajo las viejas normas coloniales, no se ha podido encontrar ningún rastro de esas famosas armas de destrucción masiva. Y esto es un engaño a la población, esto es por lo tanto lo contrario de la democracia. La sexta idea finalmente que quería plantearles
es qué repensar después de estas experiencias históricas. Se habrán dado cuenta ustedes, no creo que necesito remarcarlo, pero lo haré igual, que yo hablo desde una perspectiva de izquierda, desde una convicción en que el capitalismo es un sistema inhumano que merece ser transformado en otra cosa distinta. Desde esa perspectiva, la experiencia que he tratado de resumirles brevemente de estos 100 y pico de años, nos lleva a la obligación, desde esa perspectiva de transformación, de repensar y reinventar varias cosas, por lo menos las siguientes. Primero, el Estado. Muchas propuestas que pretenden ser transformadoras han sostenido la idea de que la transformación proviene del Estado. Desde el punto de vista de izquierda, diré más, desde un punto de vista marxista, esto es teóricamente erróneo. La transformación social puede provenir única y exclusivamente de la acción consciente, voluntaria, masiva, democrática de las mayorías de la población. Más aún, para el marxismo, el horizonte del desarrollo de una revolución no es el fortalecimiento del Estado, sino la reabsorción de las funciones estatales por la actividad autónoma de la sociedad colectivamente organizada. Esto tiene que ver también con la política, pues significa que el horizonte tiene que ser la construcción de una forma de Estado que en sí misma ya no sea Estado, es decir, la construcción de formas de autorrepresentación y de autogobierno de la sociedad. En la economía, esto significa evidentemente que la vía para la transformación de la sociedad no puede ser vista como la estatización de los medios de producción o de la economía o de como quieran ustedes decir, sino fundamentalmente la asociación libre de productores libres. Y esto también es completamente distinto a la dictadura de los mercados, que significa simplemente la dictadura del capital monopólico. En segundo lugar, un elemento que debe ser ampliamente discutido son las formas de organización política de la sociedad. Me refiero a los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos son formas que deben ser recuperadas, que deben ser reinventadas, para significar, contrariamente a lo que ha sido hasta ahora, la forma de organización política desde la base de la sociedad. El tercer elemento, que es un elemento fundamental, es el elemento de la relación entre socialismo y democracia. La dictadura burocrática fue la anulación del socialismo y la anulación de la democracia al mismo tiempo. La reinvención del socialismo implica también la reinvención de la democracia, pero no de la democracia liberal, que es una democracia en crisis, que es una democracia de mentiras, que encubre a duras penas la dictadura de los poderosos. Y por último, que es necesario reinventar las formas en que se ha tratado en los regímenes burocráticos la vida cotidiana, porque la vida cotidiana fue también uno de los elementos que los regímenes burocráticos oprimieron como estrategia para oprimir a sus sociedades. Se trata, por lo tanto, de reencontrarnos con la promesa de la libertad, entendiendo que la libertad implica que la libertad de cada uno sea condición de la libertad de todos, que no puede haber libertad, por más que el régimen se llame liberal, por más que el pensamiento se llame liberal,
No puede haber libertad si esa libertad es solo para unos pocos e implica la miseria y la humillación de los demás. Muchas gracias. Por motivos de tiempo vamos a pasar, cada expositor tendrá 5 minutos para dar un comentario y concluir. Empezamos por Andrés. A ver, hay un montón de cosas que comentar sobre lo que dice Mario. Cada vez hay más riqueza, cada vez hay más ricos, pero eso no es malo. Lo bueno es que cada vez hay menos pobres. El problema es la pobreza. Lo obsceno, lo perverso y lo que debemos erradicar es la pobreza. La imposibilidad de las personas de acceder a alimentos, educación, salud y las posibilidades de tener una vida libre de alienaciones. Eso es lo que se debe apuntar. De ahí las diferencias realmente entre ricos y pobres, aunque suene raro, no son realmente el gran problema, ¿no? Si una sociedad, por ejemplo, como la alemana, donde tienes un índice de Gini tan bajo, es decir, donde hay mucha más igualdad que en sociedades socialistas, hay extramillonarios, gente que tiene mucho dinero, realmente eso no afecta en mayor medida a personas que no son pobres. Hay una cosa que voy a repetir que se llama la falacia de la cantidad limitada, que es típico de los discursos de izquierda. La falacia de la cantidad limitada quiere decir que existe en todo el mundo una cantidad limitada de recursos, por ejemplo, 100 monedas de oro. Y que cuando una persona llega a tener 80 es porque se queda con las que deberían de tener el resto de personas. Eso es falso. Esto de la riqueza no es una cantidad limitada, es algo que se crea. Si hay personas que han podido crear riqueza y grupos que han podido crear riqueza, eso es bueno, siempre es bueno eso. Voy a hablar de un tema muy interesante que es el tema del ecologismo que tocó Mario. A ver, estamos los humanos generando una serie de catástrofes ambientales que son innegables, ¿no es cierto? Entonces hay polución, tenemos plástico en el mar, tenemos deforestación. ¿Por qué? Porque somos 7.500 millones de personas y comemos un montón. Iba a decir que comemos como bestia, pero comemos un montón. Ahora, voy a hacer un ejercicio rápido. Voy a decir qué pasaría si tenemos 7.500 millones de personas con los otros sistemas productivos, con las otras estrategias de producción. ¿Qué pasaría si tenemos 7.000 millones de personas que son cazadores-recolectores? Como los guaraní, por ejemplo, que comen el jabalí, el jaguar, el mono aullador. ¿Tú tienes idea de lo que le pasaría al mundo si 7.500 millones de personas se pusieran a cazar animales silvestres? Sería una catástrofe ecológica que acabaría con los ecosistemas en semanas. Seríamos como langostas. Entonces, descartado. Tú me vas a decir, no, pero es que son un montón. Bueno, pero entonces ahí está la paradoja de Thanos, que el problema es que son muchas personas, pero ahí no cuenta. Con 7.500 millones de personas, entonces descartado cazador-recolector. Vamos al feudalismo. Ya. Con un régimen como el feudalismo sería inimaginable. Solo te voy a dar un ejemplo. Si nosotros utilizáramos metodologías de cultivo como hace 100 años, solo hace 100 años, sin, voy a decir una mala palabra, sin enojar, sin transgénicos y sin abonos químicos y todo eso. Si tú necesitaras utilizar solamente sistemas tradicionales de cultivo, tú necesitarías una parcela del tamaño de Rusia, de China, y casi de toda Asia para alimentar a 7.500 millones de personas. O sea, sería imposible. No es posible, no hay forma. Vamos con el comunismo. El comunismo tuvo su oportunidad y secó el Baikal, explotó Chernobyl. Las ciudades más contaminadas del mundo están en la antigua Europa del Este. Pekín sigue siendo la ciudad más contaminante del mundo. La mayor productora de carbono del mundo sigue siendo China, pero ellos están bajando, están haciendo la tarea. O sea, el mundo socialista era tan tenaz en consumir, es una cosa que vas a buscar en internet cuando se cae la conferencia para que veas que es verdad. Cuando cae la Unión Soviética, se frena un poco la emisión de gases de carbono en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque se consumía más carne en la Unión Soviética que en el resto de Europa. O sea, no es una sociedad amistosa con el medio ambiente, la sociedad marxista. De hecho, Marx decía claramente, y Engels decía, lo que hay que hacer es industrializar a todo el mundo. Los norteamericanos tienen que conquistarles a estos ociosos de los mexicanos y hacer una sociedad industrial. Los ingleses tienen que conquistarles a estos primitivos de los de la India y hacer sociedades industriales. El sueño de Marx era una sociedad hiperindustrializada, como ciencia ficción. Ese era el sueño de Marx. Eso dicen los textos de Marx. Entonces, no funciona tampoco el régimen comunista. En cambio, en regímenes, tampoco es que soy defensor de ideologías, pero te estoy diciendo el mundo de los fenómenos. En los regímenes de libre mercado hay
hay un axioma, ¿no? No me recuerdo el nombre, pero con un grupo de personas gana más de $1.500 a $2.000 al mes, empieza a pasar que se empieza a preocupar por el medio ambiente. Entonces, todas las ONGs importantes que luchan contra el cambio climático vienen de Estados Unidos, la Greta es de Suecia. O sea, es en esos países donde las personas tienen altos niveles de vida, donde las economías son fuertes, donde se genera la posibilidad de pensar sobre el medio ambiente. En la Unión Soviética no se reflexionaba sobre eso. Eso es algo que viene de las economías liberales. Tercero, bueno, me alegra que Mario reconozca que la mejor manera de enfrentarse a la política es a través de retomar el sistema de partidos, que por cierto es una propuesta liberal. Entonces, Mario dice que tiene que ser una propuesta de partidos desde la base social. Sí, pero sí, así ha sido siempre. Sino que, bueno, siempre se ha distorsionado el tema de los partidos, ¿no? Ahora, la democracia es perversa, yo te lo digo. Hay un autor que se llama Smith, Carl Smith, que es un abogado importante durante el nazismo, y él hace una crítica al liberalismo. Él le critica al liberalismo. La misma crítica que le hace Mario es la misma crítica que le hace Carl Smith al liberalismo. Y les voy a decir una paradoja. La crítica al liberalismo es una cosa que comparte el comunismo y el nazismo. Hannah Arendt dice que tanto el comunismo como el nazismo son procesos reaccionarios a la democracia liberal. Tanto el comunismo como el nazismo como el marxismo son procesos reaccionarios a la democracia liberal. Porque la democracia liberal, como dice Mario, y es verdad, tiene gente politiqueros, mentirosos y toda la cosa. Bueno, yo te digo, no es que me gusta que mientan, pero yo prefiero tener un gobierno de politiqueros, de mentirosos, gente que se hace ceniceros en la cara, a tener a Nikita Khrushchev metiéndome en el gulag, que de ley me mete en el gulag si yo estoy en el tipo soviético. O sea, la democracia liberal es totalmente perfectible, totalmente todavía no está bien realizada, está incompleta, pero seguro que es mejor que tener un camarada que nos muestre el camino desde un discurso de superioridad moral que nos ha generado todo este tipo de catástrofes. Y la última cosa para terminar. Hay un discurso típico de los compañeros que defienden los discursos de izquierda, y es: no era verdadero socialismo. La Unión Soviética, no, eso no era verdadero socialismo. Corea del Norte, no, es que eso no era verdadero socialismo. Cuba haciendo campos de concentración para meterles a los homosexuales, como está en este libro del Reinaldo Arenas, antes de que anochezca. No, es que eso no era verdadero socialismo. Bueno, pues, entonces si nada de eso era verdadero socialismo, pues cuando hay un caso de verdadero socialismo, conversemos ahí. Porque yo quisiera conversar sobre los casos reales, pero si es una utopía de que el socialismo es una cosa que va a pasar, como la segunda venida de Cristo, eso ya es el ámbito de la literatura o la de escatología religiosa. Eso sería. Ahora es el turno de Mario. 5 minutos. Bueno, las ideas, cualquier idea, son ideas de tiempos, de épocas, y significa que las ideas se van transformando. Tomar una frase de Marx, cualquiera que ésta sea, y convertir eso en el pensamiento de Marx, no es precisamente una manera adecuada ni de comprender a Marx, ni de poder debatir sobre Marx, o sobre cualquier otro autor, ¿no? Si nosotros decimos que Marx alguna vez escribió que la humanidad iba en estas famosas fases del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, Marx alguna vez escribió eso. Pero muchos años luego, Marx, avanzando en su estudio, avanzando en la profundización del pensamiento dialéctico, tenía una visión completamente distinta a esa. Si nosotros decimos que Marx alguna vez escribió que las formas, entre comillas, atrasadas, como las comunidades indígenas o como México durante la guerra con los Estados Unidos, eran formas retrógradas y que el progreso iba por el lado del capitalismo, sí, es verdad, alguna vez lo escribió. Pero luego fue modificando su opinión y escribió cosas completamente distintas. Les ponía yo lo que considero que es un elemento clave de una propuesta para el socialismo, que es reemplazar la propiedad privada sobre los medios de producción por la Asociación Libre de Productores Libres. Esa es una frase de Marx, en 1872, que aquello que dice la izquierda
como elemento fundamental de su programa, la estatización, etc., lo haya dicho también Marx, sí, es verdad, Marx lo escribió en el Manifiesto Comunista de 1847. Pero la diferencia no es únicamente los años que han pasado, sino los procesos sociales que pasaron. Marx cambia su punto de vista en relación con este último elemento que les señalaba del Estado, luego de la experiencia de la Comuna de París. Esto quiere decir que el marxismo se considera una teoría que es una teoría que se va modificando, que va cambiando en relación con la sociedad que espera comprender para cambiar. El materialismo histórico, como se reconoce también, no es un conjunto de dogmas, es una guía para comprender la realidad. Son herramientas teóricas para entender cómo funciona la realidad. Un segundo elemento que me gustaría señalar es el relativo a los partidos. Yo insisto que el tema de los partidos es fundamental e insisto que estos deben ser reformulados desde una visión distinta que no reproduzca la división entre lo social y lo político, sino que vuelva a reunir en un mismo tipo de acción humana la unidad de lo social y de lo político. Porque el recorte entre lo social y lo político ha sido siempre un subterfugio de aquellos que han pugnado por establecer y mantener sistemas de dominación, es decir, mantener a las grandes mayorías de la población por fuera de la política, esperando simplemente a que le representen bien o le representen mal. Pero cualquier fórmula que implique que alguien nos esté representando es una fórmula antidemocrática. Recordemos que la definición fundamental de democracia es el poder del pueblo. No puede haber poder del pueblo si el pueblo es suplantado, si el pueblo es expropiado en sus funciones de representación y de gestión. Y lo último a lo que quisiera referirme es el tema de la riqueza. El marxismo en ningún momento ha planteado que deban generarse sociedades que no produzcan riqueza. En ninguna parte el marxismo ha planteado que la creación de riqueza sea, entre comillas, mala. Entre otras cosas, porque el marxismo no anda poniéndole categorías morales a los procesos sociales, sino que lo que trata de hacer es comprender cuál es su lógica y cuál es su funcionamiento. La propuesta del socialismo es, por el contrario, una propuesta de incremento ad infinitum de la riqueza. Pero el incremento de la riqueza no puede ser hecho sobre la base de la depredación de la naturaleza y de la especie humana. Una riqueza que para establecerse requiere destruir a la especie humana, no me parece a mí que sea el tipo de riqueza que nos conviene. Por otro lado, lo que sí ha sostenido el socialismo siempre es que la riqueza debe ser distribuida. ¿Y distribuida por qué? No simplemente por una cuestión cuantitativa, de que hay tanto se genera en la sociedad, hay tantos habitantes y nos repartamos a lo que nos toque, sino porque el origen de la riqueza es el trabajo humano. Y por lo tanto, aquellos que son los creadores de la riqueza son aquellos que tienen el derecho fundamental a disfrutar de ella. Y otro elemento que es fundamental y que es básico de cualquier propuesta socialista es que no podemos entender la riqueza como algo exclusivamente material. ¿La riqueza es riqueza material? Por supuesto que sí. ¿La riqueza es un incremento de mercancías? Tal vez sí, tal vez no, porque a lo mejor no es más mercancías, sino mejor calidad de mercancías. Tenemos un montón de mercancía basura que no sirve absolutamente para nada. Estamos sometidos a una compulsión de crear para botar, para destruir, para no utilizar y para desperdiciar recursos.
La sociedad requiere una cultura distinta del consumo. Ver el consumo de una manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Pero ese no es todo el problema, sino que la riqueza implica también el enriquecimiento cultural y el enriquecimiento espiritual de la población. Y ese es un elemento fundamental, sin lo cual la riqueza material carece de sentido. Voy a terminar simplemente haciendo una brevísima referencia al tema de los demócratas de la actualidad. A mí realmente me ha indignado escuchar a una cantidad de personajes del gobierno, de las cámaras empresariales, de la famosa gran prensa actual, políticos en general, que entendían que el levantamiento popular de los primeros días de octubre era un golpe de Estado, lo cual no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero es un absurdo completo, y que además exigían que para enfrentar esa ficción de golpe de Estado había que entrar a matar a la gente. Eso lo dijo el ministro de Defensa, cuando amenazó con utilizar armas letales contra la población. ¿Cómo debemos entender el uso de armas letales? ¿Para qué se usan las armas letales? ¿Acaso se utilizarán para crear fuegos artificiales carnavalescos? Eso lo dijo también la ministra de Gobierno, la señora Romo. Eso lo dijo un manifiesto de las cámaras de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Y eso lo dijo el representante del presidente a la Junta Monetaria cuando se lamentó que las fuerzas represivas del Ecuador no fueran como las chilenas y cuando, entre comillas, les falten el respeto, no hubieran sacado la pistola para echarles un tiro a la gente. Ese es el tipo de democracia del capitalismo. El capitalismo no se lleva con la democracia, es antagónico con la democracia. La democracia en el capitalismo no es nada más que el recubrimiento de la dictadura de los poderosos. En el momento en que la gente acepta la dictadura, en que la gente agacha la espalda para recibir los palazos y los toletazos, que bien la democracia. El momento en que la gente empieza a reclamar por mejorar sus condiciones de vida, en que la gente empieza a reclamar porque le estafan políticamente y porque le roban económicamente, en ese momento la democracia se convierte en mera represión. Y esa es la única verdad de la realidad. Lo demás es la ficción liberal sobre la democracia. Muchas gracias.